Llegamos a fin del mes de julio. Un semestre intenso, extenso. Terminó el Mundial, terminaron las campañas, tenemos un presidente triunfante. Una pregunta está en el aire. ¿Cuál fue la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales en la campaña, en el proceso electoral? Tenemos la referencia del presidente triunfante, de Andrés Manuel López Obrador, las benditas redes sociales. ¿Cuál fue su influencia? ¿Cuál será su papel en el nuevo gobierno? ¿Cómo puede ser un instrumento que genere, sobre todo, una dinámica que fortalezca nuestra democracia? De eso hablaremos hoy en México Social. En toda democracia, los medios de comunicación son actores clave en la consolidación de un sistema político de libertad y tolerancia. En México, junto con los medios de comunicación tradicionales y tras el proceso electoral más grande de la historia, las redes sociales, Twitter y Facebook, irrumpieron en el escenario político como fuente de información y como valiosas herramientas de juicio frente al electorado. Estrategias como Verificado 2018, surgida de la preocupación por detener las noticias falsas, reunió a ciudadanos y periodistas para verificar en tiempo real las declaraciones, dichos y posteos emitidos por los partidos y candidatos para saber qué información era falsa y qué información era verdadera. Al respecto, los medios de comunicación y las redes sociales tienen una labor permanente para que la ciudadanía emita su voto de manera informada. En tanto, constituyen un importante espacio para que los partidos políticos, precandidatos y candidatos transmitan su mensaje de proyecto. De acuerdo con el monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias, para el proceso electoral 2017-2018, entre el 30 de marzo y el 27 de junio de 2018, los tiempos en radio y televisión destinados a candidaturas fueron casi 27% para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, casi 25% para el candidato de Todos por México, casi 24% para el candidato de México al Frente, y casi 12% a las candidaturas independientes. Estos datos reflejan que hubo una cobertura más amplia y equilibrada que en elecciones anteriores. Sin embargo, apunta a que no todos los medios de comunicación se ciñeron a la normativa electoral establecida. Es evidente que el Estado mexicano tiene un gran desafío para garantizar el derecho de las audiencias, aunque quizá el reto también queda en manos de ciudadanos informados y periodistas comprometidos que puedan otorgar pluralidad y verdad a todos los procesos sociales y de gobierno que surgen en nuestro país. Muy buenas noches. Hoy propiamente hacemos un corte en términos de reflexionar, discutir, entender las campañas, el proceso electoral y bueno, obviamente las primeras líneas, gestos, indicaciones que ha dado el presidente triunfante. Por eso me da mucho gusto tener nuevamente en México Social a Gabriel Sosa Plata. Ustedes lo conocen, es un experto, una gente que hace un análisis de medios de comunicación, redes sociales. Y en ese sentido, muchas gracias, Gabriel, por estar aquí y ayudarme a hacer esta corte de caja de esta parte que lo decimos muy rápidamente, pero me gustaría tu reflexión. La enorme influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, y sobre todo en el proceso electoral, y déjame adelantarte, porque finalmente me gustaría que me ayudaras a interpretar cuando el presidente triunfante, en su primer discurso ya como ganador, dice las benditas redes sociales. ¿Qué es lo que trasminaba en él? O sea, ¿cuál era su percepción? Porque fue sin duda muy notoria, y me gustaría que llegáramos a eso, pero antes, llévanos, o sea, ¿cómo observaste este semestre, de enero a julio? ¿Cuál fue el papel, la participación? ¿Cómo podías darnos un juicio sobre el papel de medios de comunicación y redes sociales? Y gracias por estar aquí en México Social. Al contrario, Mario Luis, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, fue un proceso electoral muy intenso, por supuesto, creo que todos los vivimos y lo vivimos por la enorme saturación que tuvimos de spots, que es finalmente una obligación de la ley con base en la reforma político-electoral de 2007. Fue una manera de acercarnos al proceso electoral, pero paralelamente vimos un interés, yo diría que no habíamos visto, al menos en las dos últimas elecciones presidenciales, de los medios de comunicación en estas elecciones. Vimos programas especiales, vimos una cobertura muy amplia, muy completa en general de las campañas políticas,
Y eso yo creo que alimentó también el interés en las propuestas de los candidatos, en los perfiles de los candidatos, en las candidaturas independientes, por ejemplo, que pues sin duda contribuyeron a que tuviésemos una sociedad mucho más informada. Ahora, lo que ha dicho el Instituto Nacional Electoral, Sí. con base en estos monitoreos que hace la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, justo para el INE, es de que en general los tres principales candidatos, los hombres, porque sabemos que una de las candidatas, ¿no?, Sí. se retiró, pero los tres principales candidatos tuvieron más o menos una cobertura similar. Equilibrada. En tiempos. Sí, más o menos equilibrada. Digamos, estás hablando de tiempos de cobertura En noticiarios. en noticias. En noticiarios específicamente. Es una ardua labor, por cierto, la que se hace ahí en la UNAM de monitorear. Son decenas de noticiarios Sí, de debe radio y ser. televisión en el país, y de ahí se sacan los porcentajes. Bueno, o sea, hubo abundante información electoral y más o menos. Estuvo siempre a la cabeza, por cierto, en cobertura Andrés Manuel López Obrador. Esta, pues digamos, relevancia que se le dio informativamente es porque, lo hemos visto incluso en los últimos días, López Obrador tiene una enorme capacidad para generar temas de agenda y para generar debate. Entonces, mucho tiempo, por ejemplo, nos estuvo llevando en el análisis de la información el tema del aeropuerto, Así es. por decir algo, ¿no? Es un ejemplo de varios, ¿no?, en los que se estuvo planteando pues la agenda, y eso atrajo demasiado a los medios de comunicación. Entonces, por eso también la cobertura fue mucho más elevada hacia este candidato y, por ejemplo, fueron pues prácticamente subestimados informativamente los dos candidatos independientes. Digo, sabemos que a la mera hora solo estuvo Jaime Rodríguez Calderón, Así es. digamos, pero de todas maneras la diferencia fue abismal en cuanto a cobertura. Ahora, déjame preguntarte, en cuanto a tiempos de cobertura, pero está la otra dimensión en cuanto a los juicios, los digamos, matices que el que comenta, digamos, el que dirige el noticiario, genera también una apreciación valorativa. ¿Eso también se mide? O sea, hubo también este equilibrio de no ser demasiado juego a las campañas sucias que hubo, ¿no? Sí. Y que de pronto aparecían en noticiarios y con dimensiones, digamos, por lo menos sospechosas, ¿no? O sea, Sí. porque no había elementos. Uy, eso también persistió. O sea, sí, tu apreciación es de que hubo equilibrios y tampoco hubo lo que señaló Andrés Manuel López Obrador antes, ¿no? Que las grandes empresas, pues de una manera muy clara manifestaban su preferencia electoral. En este caso fue más matizado, más cuidadoso. Fue más cuidadoso en términos generales y no vimos esa reacción negativa de conductores, comentaristas, pues analistas en medios de comunicación en contra de Andrés Manuel. No obstante, sí tuvimos esas expresiones. De hecho, también el monitoreo del INE refleja cómo alrededor estamos hablando de un poco más del 10% de la información periodística fue editorializada. Es decir, se emitieron comentarios ya sea positivos o negativos en contra pues, de alguno de los candidatos. Y sí, el que se llevó la mayor parte pues, también fue Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí lo interesante es que mucho de estas críticas, incluso muy ácidas, muchos calificativos, muchos insultos, los vimos en los noticiarios de radio, en algunos de la Ciudad de México, sí, pero era mucho más intenso, podríamos decir, que en noticiarios de diferentes ciudades de la República Mexicana. Una aversión hacia el candidato López Obrador, bueno, que se reflejaba en esos comentarios totalmente ácidos. Pero bueno, era una proporción, ya decíamos, mínima comparada con el resto de la información. Y lo que comentabas hace un momento, María Luis, es que sí vi un tratamiento para López Obrador más mesurado. Sí, definitivamente, porque también lo que vimos a lo largo desde el inicio de las precampañas es de que las encuestas ya reflejaban una tendencia que, si tú te das cuenta, María Luis, no se modificaron había en ningún momento. Sí,
la guerra sucia que se pudo haber emprendido, los comentarios negativos, los altercados, las expresiones incluso del sector empresarial, que también ahora estuvieron mucho más mesuradas comparado con otras elecciones, nada de eso alteró el curso de las preferencias. Y probablemente por eso, porque político-electorales. había una percepción generalizada que se fue, digamos, solidificando, de que el puntero, el candidato Manuel López Obrador, era inalcanzable, y eso también matizó. Déjame tratar de llegar a esta parte, pero ¿y las redes sociales? O sea, ¿cómo operaron? ¿Cómo las viste? Muy interesante, yo creo que lo que vimos en las redes sociales, sí comparado, por ejemplo, con lo que vivimos también en otros procesos electorales. Las redes sociales jugaron un papel muy importante. Yo creo que ahí se llevó a cabo una discusión muy rica, muy interesante en relación a los proyectos de nación de cada uno de los candidatos. Pero también vimos, y eso es un problema finalmente generalizado ya en los procesos electorales y en general ya en tiempos de normalidad, es el uso intenso de estos llamados bots o cuentas automatizadas. Robots. Exactamente. O de los trolls, que son los acosadores, y que ya es una industria que existe en este ámbito. Pero aquí también algo interesante que vimos es de que también, digamos, el foco de atención era López Obrador, eso hay que decirlo, ¿no? Pero había también redes sociales que estuvieron pues defendiendo a López Obrador. También tuvimos ahí los fenómenos de los bots, también tuvimos a los trolls. Entonces había una reacción siempre al ataque, había una reacción inmediata. Y eso fue una manera también que le permitió a López Obrador, pues, podrías decir que detener los ataques, ¿no? Podrías decir el equipo de López Obrador tuvo la mayor capacidad para reaccionar, digo, sí, enfrentar los cuestionamientos o las mentiras, medias mentiras, medias verdades, sí, tuvo mayor capacidad para ser más virulento en términos de enfrentar que los otros candidatos que seguramente contrataron equipos especializados, sí, como tú y yo sabemos. Hoy hay empresas que se dediquen y venden ese servicio de tener gente que pues responde y articula los mensajes, etcétera. Sí es real que ahí, digamos, en esa competencia, el equipo de Andrés Manuel Obrador pudo realmente ser mucho más influyente y capaz de detener estas campañas que se hacían ahí. Así es. Y yo creo que también entendieron muy bien el lenguaje de los jóvenes, porque muchos de los mensajes que se hacían, videos cortos, GIFs, memes, como que llegaban muy bien a las audiencias juveniles, a los jóvenes. Y yo creo que eso también, pues lo vimos, ¿no?, en los resultados electorales, sí, de cómo jóvenes, clases medias urbanas y de diferentes también niveles socioeconómicos votaron favorablemente pues para apoyar a López Obrador. Pero también vimos por ahí en las redes sociales algunos contenidos, podríamos decir que parte de esta guerra sucia, y que es necesario que pues nosotros como usuarios seamos mucho más conscientes de lo que ahí se está transmitiendo, pero también a quienes hacen campañas políticas. Mira, me refiero, por ejemplo, a uno de los videos, yo creo que más desafortunados, no sé si tú lo recuerdas, Mario Luis, que lo publicó Javier Lozano, bueno, ahora del PRI, bueno, apoyó al PRI, aunque sigue siendo panista. Algo, no sé si panista. No se define, ¿verdad? Así es. Muy claramente esa posición política, pero él publica un video, por cierto, muy bien producido, que era un supuesto Andrés Manuel, digo, obviamente no se dice que es él, que va manejando un vehículo, ¿no? O que pretende manejar un vehículo, y aparece así como que su hija, ¿no?, diciéndole, oye, papá, pues tú ya no puedes, ¿no?, manejar el vehículo. No, sí puedo, ¿no? Por supuesto que sí puedo. Y terminaba algo así como con una frase de que, bueno, si no puede manejar un vehículo, pues mucho menos va a poder manejar un país, ¿no? Y eso, por ejemplo, dolió muchísimo, sobre todo a los adultos mayores, porque era una manera de subestimar capacidades cuando no es así, sí, cuando son perfectamente aptos para manejar eso, el país y lo que sea. Muy desafortunado. Ellos pensaban que quizá con ese tipo de videos descalificaban, pero finalmente pues sí, les generó una reacción en contra. Totalmente contraproducente. Muy grave. Déjame un corte y regresamos para seguir analizando cuál es el papel de las redes sociales, medios de comunicación, ya no solo en la elección,
en el proceso mismo del día de la elección, sino ahora, en este proceso de construir un gobierno y sociabilizar ideas, propuestas. Y es un tema muy importante porque finalmente están ahí y van a ser actores reales, independientemente de que sigan la pretensión de algunos de manipular, manejar a través de estos instrumentos tecnológicos. Vamos a un corte y regresamos a México Social. Gabriel, uno de los grandes temas es, reconociendo la influencia que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, es esta realidad de una estructura administrativa que se ha construido durante años, que ha tenido modificaciones, que se encarga de la comunicación social del gobierno federal y cada una de las instancias del Estado, poder legislativo, poder judicial, organismos autónomos, tienen sus propias áreas. Estás hablando de una estructura enorme. Y una de las cosas que me gustaría, antes de entrar a las propuestas y de nuevo conformación de una estructura que ordene o que oriente, nos describas cómo opera actualmente, cómo está, porque finalmente yo tengo esta noción de que hay una subsecretaría de comunicación en Gobernación, que hay una poderosa oficina, o bueno, por lo menos una antigua poderosa oficina en Presidencia, y estas dos instancias coordinaban todas las oficinas que están en todas las dependencias y todas las estructuras, pero creo que es más sofisticado que esto que estoy describiendo. No, yo creo que lo describes muy bien, Mario Luis. De hecho, todas las dependencias, órganos descentralizados y más del gobierno federal, todas, al menos casi todas, hasta donde tengo pues la noción, tienen estas áreas de comunicación social, que son, pues también hay que aclararlo a la audiencia, pues son estas oficinas que se encargan de dar a conocer la información que se genera en esa dependencia, en ese órgano de gobierno. Es el vínculo con los periodistas, con las fuentes especializadas. Los periodistas, los medios generalmente distribuyen a sus periodistas según las fuentes que cubren. Entonces tenemos fuentes agropecuarias, fuentes de energía, fuentes relacionadas con el tema de la educación, las universidades, etcétera, etcétera. Entonces los periodistas acuden a estas dependencias para obtener información. Ha sido el vínculo, digamos, más directo para obtener información de primera mano. Estas oficinas son también oficinas de relaciones públicas, son las que organizan los eventos del funcionario, del secretario de Estado, del director de área, en fin, los que promueven en ocasiones los concursos, pero también son las oficinas que terminan otorgando los recursos de la llamada publicidad gubernamental. Que por cierto son recursos cuantiosísimos, muy elevados y que ya dijo Andrés Manuel, ya luego platicamos sobre ese punto, se van a reducir al 50%. Bueno, estas dependencias cada año tienen que presentar, incluso así está en esta ley de presupuesto, cada año tienen que presentar un proyecto sobre sus planes, sus campañas que van a realizar el próximo año. Y ahí hacen sus estimaciones de cuánto dinero necesitan y cuáles son sus prioridades comunicacionales. Todo esto lo presentan a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es como que el área que concentra o que aglutina todo lo que es la operación de la comunicación social del gobierno federal. Incluso así lo tiene establecido hace la por ley. valoración política, mediática, de a quién darle, ¿Los recursos? Los recursos, ¿no? O sea, cuánto darle a los periódicos nacionales, Excelsior, Reforma, etcétera, cuánto darle a las televisoras. O sea, hay una... Bueno, hay una estrategia política. Sí, así es. Y asignan recursos. Cuantiosos, como cuantiosos decíamos, que logran ser de 10,000 millones de pesos anuales, más o menos. Y la Oficina de Comunicación de la Presidencia, me imagino que dialoga, o están, digo, no tengo idea de la jerarquía, pero tengo la impresión de que hay toda una política de la Presidencia en términos de, lo pongo en la parte más legítima, poder privilegiar mensajes, privilegiar logros, enfrentar cuestionamientos. O sea, hay toda una construcción que se dirige desde la Subsecretaría de Comunicación, ¿se llama así, la de Gobernación? Bueno, en este caso se llama Subsecretaría de Normatividad de Medios. Antes se llegó a llamar Subsecretaría de Comunicación Social
Y dentro de esa subsecretaría, digamos que sí, esa es ahí donde se presentan todos estos planes de todas las dependencias. Y ahí es donde, pues digamos, dan el palomazo, exactamente, y donde pues se pueden modificar también los planes y campañas de cada una de las dependencias. O sea, sí tienen esa autoridad, digamos, como para definir. Y hay deja poner un asunto de premio y castigo, o sea, a los más amigos o los más, no, bueno, más eso cercanos. siempre ha existido, ¿no? De que el gobierno premia o castiga a medios de comunicación, siempre ha existido. Me refiero sobre todo a los medios de comunicación comerciales, que son los que reciben esta publicidad gubernamental. Y allí es donde se palomea, allí en Secretaría de Gobernación. Hay una dirección particularmente encargada de estos asuntos, que es la de los planes y gobiernos, planes, perdón, y campañas de gobierno. Y hay otras 12 áreas que se encargan más bien de la regulación. Una es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la famosa RTC, que regula los contenidos de la radio y la televisión, y la otra es la Dirección General de Medios Impresos, donde ahí se tienen que presentar pues todos estos autorizaciones, piden las autorizaciones para la distribución de periódicos o revistas. Incluso hay una comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas. Digamos que son los 3 brazos. Bueno, esta área esta subsecretaría de normatividad de medios y en sí mismo el secretario de Gobernación sí tienen una relación estrecha con la Dirección General de Comunicación de Presidencia de la República y la vocería, que tiene realmente un peso muy importante también en la definición de lo que son las estrategias de comunicación. Entonces, realmente muchas de las decisiones que toman, incluso en el nombramiento de funcionarios, de directores de comunicación social de todas estas dependencias y hasta de directores de medios públicos, pasan por Presidencia de la República, por esta poderosa oficina de la Presidencia. ¿De cuánta gente estamos hablando? O sea, porque suena a una estructura gigantesca, digo, las oficinas de comunicación social de los organismos como IMSS, Pemex, CFE, el de Hacienda, digo, cada uno de los secretarios en turno tiene un director de comunicación social que interactúa con él muy cercanamente en términos de qué comunicar, cómo desmentir o cómo aclarar. O sea, hay una idea de cuánta gente estamos hablando. O sea, es un poderoso brazo político. Sí, así es, y de comunicacional, propagandístico, de cuidado de imagen. Porque aparte de los recursos, digamos, líquidos para propaganda, estamos hablando... No, y producen también contenidos, contratan campañas al mismo tiempo, es decir, le piden a productoras que les haga contenidos. Pero sí, mira, no tengo la cifra exacta, Mario Luis, pero sí estamos hablando de miles de personas. Sí, por supuesto, y estamos hablando de gente muy ligada al campo comunicacional, periodístico. O sea, gente que lleva 10, 20, 30 años... En la administración pública y trabajando incluso por honorarios, mucha gente trabajando por honorarios, y estamos hablando, pues, no sé, de guionistas, redactores, periodistas, reporteros, fotógrafos, secretarias, asistentes de producción, camarógrafos. Son áreas en algunos casos impresionantes, son realmente productoras. Son como medios de comunicación chiquitos que están en diferentes dependencias. Y dentro de esto tenemos gobierno. estructuras como Canal 11, Canal 22, digamos la televisión pública. Sí, bueno, aparte están los llamados medios públicos como 11 Televisión, por ejemplo el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, ahora el Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano. ¿Esos están regulados por...? Pues digamos que ahí hay que ver en dónde están ubicados. Por ejemplo, el caso de 11 TV, pues está en el Instituto Politécnico Nacional, pero bueno, el nombramiento también pasa por la Oficina de Presidencia de la República, claro, ¿no? Aunque esté en el Instituto Politécnico Nacional, pero lo mismo pasa por ejemplo, con el IMER, ¿no? El Instituto Mexicano de la Radio. El IMER está adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, en el caso de Radio Educación está en Secretaría de Cultura. Cuando antes estaba en la SEP, por cierto, hubo un cambio ahora con la creación de la Secretaría de Cultura. El Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano es un órgano, pues digamos, ya desconcentrado, que actúa de una manera mucho más independiente, no está adscrito a ninguna dependencia, pues, de Estado, y que fue creación
de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Es, digamos, algo de lo más cercano a un medio público en cuanto a su estructura, ¿no? Con un Consejo Ciudadano Independiente, en fin, pero por ejemplo ahí el nombramiento del presidente del Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano es una propuesta del presidente de la República al Senado. Pero, pues bueno, la idea de que, o más bien lo que ha planteado incluso López Obrador y lo que se ha impulsado desde hace muchos años es que todos estos medios actúen como medios de la sociedad y no como medios de gobierno. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre, ahora sí, cuál es la estrategia de comunicación social que el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre, está, digamos, de alguna manera, dibujando y que va a transformar esta área fundamentalmente. Vamos a un corte. Entremos ahora, digamos, a lo que hasta ahora hemos escuchado, o se ha dicho, sobre esta transformación en la estrategia de comunicación social que pondrá en marcha el próximo presidente y que a todas luces es una gran transformación y con, bueno, hay distintas valoraciones sobre su pertinencia, su impacto, etcétera. Danos grandes trazos. ¿Qué ha dicho el candidato triunfante? Pues lo que ha comentado en esencia son de que desaparecerían, hace un momento comentábamos, hacíamos la descripción de cómo están las áreas de comunicación social, desaparecerían de todas las dependencias esas áreas, como parte de su política, de esta austeridad republicana, exactamente, es decir, reducir los costos, y que toda la comunicación sea manejada desde presidencia. Y, pues bueno. Una gran oficina. Una gran oficina. Comentaba yo en un artículo que publiqué en Sin embargo, que esto me remitía a lo que en su momento hizo Lázaro Cárdenas, cuando creó, allá en los años 30, algo que se llamó Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, que concentraba toda la comunicación del gobierno federal e incluso la regulación de los medios que entonces existían en este departamento. Era una manera, pues, de aprovechar todos los recursos comunicacionales para el ejercicio finalmente del poder, pero que le daba, sí, también un enorme poder a una sola persona o al menos a una sola área. Y eso es algo similar a lo que ahora se estaría llevando a cabo. Tiene sus beneficios en cuanto al hecho de que, pues bueno, quizás habría una unificación de discurso, una congruencia, de que no se dieran las contradicciones que hemos visto incluso ahora en esta transición de algunos de los personajes clave que están alrededor de Andrés Manuel, de que dicen una cosa y luego el otro desmiente. En fin, eso está bien. Creo que puede la sociedad tener una mayor claridad de lo que pretende el gobierno sobre determinados aspectos. Me parece fundamental. También quizá que bueno, hay una reducción de recursos, está bien, si forma parte de esta política de austeridad republicana. Está bien si esos recursos se destinan, déjame decirlo, a las áreas sustantivas, medicinas, maestros, claro, doctores, digo, sí, que sean canalizados justo para abatir, ¿no? Y enfrentar los grandes problemas sociales. Exactamente. Ese es un punto, digamos, positivo. Pero lo negativo es de que efectivamente esta enorme concentración quizá puede incluso hacer ineficiente también el manejo de la comunicación, porque, como dicen la experiencia o el expertise, ¿no? que se tiene en algunas dependencias, platicamos ahorita fuera del aire, ¿no? Ponías el ejemplo quizá de... La Semana Nacional de Vacunación es un gran esfuerzo, ¿no?, comunicativo que alienta a la población a que lleve a sus hijos a la vacunación. Que es muy distinta, por ejemplo, a la comunicación social, por decirte, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, sí, o sea, ¿no? O de otras áreas, o sea, que tienen fines totalmente distintos comunicacionales, ¿no? Digamos, hay campañas que buscan, dejan ponerlo en estos términos, construir una ciudadanía responsable en términos de hábitos, de cuidado, de respeto a la norma. Y eso, bueno, sin duda, está también dentro de esa gran percepción
de que muchos recursos se destinan más bien a estas promociones particulares, a veces no muy pertinentes. Pero bueno, esta parte que digamos quedaría en duda cómo se va a manejar estas campañas institucionales en esta oficina en la presidencia que me imagino concentrará todos los recursos y desde ahí se decidirá a quién se apoya, a quién se da recursos para promocionar una campaña. Y por otra parte, pues bueno, no sé, esta parte, me gustaría tu opinión. ¿Cómo van los medios a reaccionar? ¿Seguirían las fuentes, digamos, por dependencias ahora que van a estar instaladas? Bueno, las que tienen energía en Tabasco, me imagino que la fuente mandará, o no sé, o sea, ese tipo de cosas, ¿cómo las observa? Tú que tienes contacto con los medios. Bueno, hay una enorme incertidumbre, evidentemente, de cómo va a ser la relación con las fuentes informativas, porque imagínate si todo se tiene que gestionar desde presidencia, forzosamente necesitas a un vínculo en la dependencia de gobierno como para pues, proveerle de información inmediata. Entonces, ya en las formas operativas yo creo que vamos a ver ahí algunas complicaciones, además de que independientemente, pues cada dependencia tiene un perfil, digamos, muy característico en algunos casos, que como te decía hace un momento, implica un manejo de comunicación mucho más puntual, ¿no? Ahora, también tú decías, están aquí todos los recursos ya en presidencia y se puede apoyar determinadas campañas. Ok, perfecto, está bien, eso es lo que suponemos que va a ocurrir. Pero también con el manejo de la comunicación centralizada, tú puedes hacer que aparezca o no un funcionario público en los medios. Es decir, ahí tú vas como que administrando la imagen pues de todo el gabinete prácticamente y de los órganos del gabinete ampliado, órganos descentralizados, en fin, o sea, porque las áreas de comunicación social sirven también para proyectar a determinados personajes, construir liderazgos políticos y aquí al concentrarse solo en un par de manos, pues en una sola persona, pues ahí es un enorme poder como para también manejar las expectativas políticas de muchos de estos personajes. Nosotros, eso no se requiere, o sea, la institución debe estar por delante. Bueno. Digo, esta parte claro. del poder, ¿no? O sea, digamos, los que tendrían una idea más de esta enorme realidad que en el fondo siempre está la ambición del poder. Sí, ¿no? así es. En términos democráticos incluso. Bueno, pues obviamente habrá, digamos, el gabinete que tendrá y sus funcionarios que vendrá. Habrá gente más apta, capaz de comunicar y otros menos, pero es importante que pueda comunicar. No la persona, dirían nosotros, sino la idea que está atrás de este gobierno, pero la transmite una persona. Así es. Y esa habrá que promocionar, cuidar, y alguien tendrá que tomar esa decisión de... ¿Quién sí aparece en los medios? ¿Quién sí en las entrevistas? ¿Quién sí puede convocar a conferencias de prensa? Lo otro que es muy sutil, ¿no? ¿Qué fotografía mandar? En donde aparecen 3 o todos o 5, o se cuida lo que hacen actualmente. El Director de Comunicación Social de una dependencia lo que hace es cuidar que esa fotografía, en la cual no es muy afortunada, no aparezca y mandan las fotografías o las imágenes más, que permitan transmitir una mejor imagen del servidor público, lo pongo en los mejores términos. Todas estas cosas tan sutiles van a estar ahí a manos de alguien y va a ser observadas. Sí, con mucha suspicacia también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es que, pues digo, sabemos que el gobierno procura unificar efectivamente siempre su discurso, ser congruente, en fin, pero pues el gobierno es no solo una persona. En realidad el gobierno vienen siendo diferentes liderazgos que ocupan diferentes dependencias de gobierno y que utilizan, sí, las oficinas de comunicación social como una manera de proyectarse, pero también yo creo que abona a una mayor pluralidad, diversidad de contenidos. ¿Qué es el papel, por ejemplo? Déjame preguntarte si ha habido algo sobre, muchos de nosotros hemos planteado la enorme importancia de una televisión pública, en que permita, medios de comunicación públicos, radio, televisión, que permitan
mostrar la diversidad, como es Canal 11. O sea, yo Claro, no tengo sí. más que agradecer el enorme espacio que me ha dado estos años. Pero también siento que esta es una enorme potencia del Estado mexicano para abrir todos los espacios, para ver la diversidad, digamos, incluso el diálogo democrático que discute ideas y confronte. Bueno, creo que hasta ahorita no ha habido un planteamiento en términos de construir, fortalecer, incrementar y construir una gran estructura, y digo por gran no por el tamaño, sino por el servicio en términos de no estar acotado a los criterios editoriales de las televisoras que tienen Otros fines, sus ¿no? fines Las comerciales, y ¿no? su ¿Te visión, ¿no? refieres? Que finalmente transminan su visión de país y tienen la legitimidad porque hay una concesión del Estado. Entonces, no ha habido nada, ¿verdad? No, hasta ahorita. No. En cuanto a los medios públicos, no ha habido todavía un planteamiento, aunque yo tengo una expectativa positiva, Mario Luis, porque dentro de lo que ha sido el proyecto de Morena, del partido, e incluso del acta constitutiva de Morena, se habla de la relevancia de los medios públicos y se habla de la necesidad de fortalecerlos como parte de la construcción de una sociedad mucho más democrática. Esto implicaría que desde el gobierno se tiene que fomentar una mayor autonomía a estos medios públicos, autonomía editorial, siguiendo el ejemplo de los grandes medios como la BBC, en la que se garantizara plenamente esto, dotarlo de recursos, dotarlo de tecnología y dotarlo de independencia editorial, para que sean medios de la sociedad y no sean medios de gobierno. Hasta ahora no ha habido, al menos en las últimas declaraciones, esto, pero confío en que se basen en los principios que llevaron a la constitución, incluso de este partido político, y que además la misma agenda, por ejemplo, de Morena en el legislativo, también sí estaba vinculado con estos temas, incluso con el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las audiencias, que también es un tema muy importante que desafortunadamente, digamos, al cierre de este sexenio, pues ahora sí que los combatieron, ¿no? Los derechos de las audiencias, pero es algo que debe retomar también el nuevo gobierno como parte también de este ejercicio de democratización de la comunicación y de un fortalecimiento en general de todos los derechos. Déjame un corte, hay varios temas, déjame adelantar uno nada más. Está una ley de comunicación llamada, de una manera muy peyorativa, ley de los moches, me gustaría... No, ley chayote. Ley chayote. Es la otra, sí, otra ley. Me gustaría tu apreciación regresando del corte y la parte más, digamos, también interesante, las redes sociales. ¿Cómo interactuará con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a un corte y regresamos a México Social. Déjame entrar muy rápidamente, nos quedan ya 10 minutos. Fue una discusión antes de las campañas, el tema de la ley, esta ley que buscaba regular la discrecionalidad de cómo se distribuían estos recursos, esta realidad esta percepción de que había un manejo, digamos, no muy democrático ni transparente. ¿Cómo quedó esto? Se emitió la ley, se publicó. Sí, es una ley vigente. Y no hay posicionamiento todavía si se va a revisar esto o no. Lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y eso sí lo ha dicho también de manera puntual, es de que los recursos de la publicidad gubernamental se van a reducir al 50%. Entonces, en lugar de gastar 8 o 10 mil millones de pesos, pues ahora se van a gastar 4 o 5 mil millones de pesos anuales. Para las empresas de estos medios debe ser un tema mayor. Es un tema mayor, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas de medios de comunicación, porque muchas de estas empresas viven realmente de la publicidad gubernamental, esencialmente. De hecho, la mayor parte de los periódicos aquí en México viven de la publicidad gubernamental. Si no viven de sus lectores, como lo sabemos, no es de que se compren los periódicos, no, viven de la publicidad gubernamental y en algún porcentaje de la publicidad comercial. Eso es un recorte evidentemente abismal. Ahora, lo que nosotros hemos dicho, y digo nosotros desde la academia y de las ONGs vinculadas con estos temas, es de que, por ejemplo, artículo 19, es de que
no solo basta reducir la publicidad gubernamental, sino que deben existir mecanismos mucho más transparentes, con criterios de pluralidad y equidad para la asignación de los recursos. Esto es de que no se siga favoreciendo a las grandes empresas y que esto inhiba la libertad de expresión de estos mismos medios, de los periodistas, o bien vulnere el derecho a la información de la ciudadanía, sino que más bien sean promotores justamente sí de campañas de información útil a la ciudadanía, esta publicidad gubernamental, y sí termina siendo, María Luis, y hay que decirlo, una especie de subsidio indirecto para muchos de estos medios de comunicación. Entonces, imagínate, María Luis, que por una parte, comentábamos hace un momento, llevas a cabo toda una reestructuración de comunicación social de gobierno, recortas todas estas oficinas de las dependencias, las concentras en presidencia. Va a haber un recorte de personal ahí muy importante, de periodistas, camarógrafos, reporteros, etcétera, etcétera, y paralelamente recortas la publicidad gubernamental. Entonces, la gente que sale de aquí del gobierno, pues buscaría también, me refiero a colegas, claro, ¿no? Algún espacio en los medios de comunicación. No va a haber posibilidad. Pues tampoco, porque les está recortando la publicidad gubernamental, y lo primero que hacen muchos de estos medios es despedir a personal. Contratan los servicios de agencias informativas que les salen mucho más baratos, ponen a trabajar mucho más, evidentemente, que a sus propios reporteros, a sus periodistas o conductores. O sea, hay una situación ahí que quizá todavía no hemos valorado sus alcances. Y que tú percibes una gran preocupación creciente. En el sector, y de los colegas, ¿no? De quienes están trabajando en los temas de comunicación, que es una preocupación que también viven muchas familias, claro, que pues trabajan para el gobierno, platicamos también hace un momento fuera del aire, que podrían quedarse sin empleo, porque estamos hablando de alrededor de 200,000 cargos, pues, que se tienen por honorarios en el gobierno federal. Es un número abismal. Sí, esa magnitud es... sí, por supuesto, no para un país que no crea suficientes empleos. Menos este tipo de empleos. Déjame entrar, por último, a la influencia de las redes sociales en el próximo gobierno. Ahí está, bueno, estos ejemplos, no sé si son tan precisos, bueno, de gobernar vía redes sociales, ¿no? O sea, el presidente Trump nos manda un tuit a la mañana y cambia la agenda y genera un estruendo en medios de comunicación globales. Hay otros que sostienen que mándenme sus mensajes, ¿no? Vía redes sociales, y es una especie de supervisión ciudadana, ¿no? Y se genera también esta construcción de un mundo paralelo, pero también un mundo ciudadano, ¿no? Que manda la foto del policía que extorsiona y eso genera la reacción. No hay duda, es nuevos tiempos, nuevas dimensiones de la democracia. Pero también está la parte, digamos, de la intencionada distorsión que genera alguien que tiene la capacidad de generar, me decían hace rato, estos trending topics, ¿no? O sea, ese es el tema. Sí. Y se acabó, ese es el tema. O sea, ¿cómo percibes la influencia de estos jóvenes que tienen opinión, defendieron en este caso su preferencia de ideas y de posicionamiento que llevó, entre otras cosas, Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? ¿Cómo va a interactuar? O sea, ¿cómo te imaginas, digamos, el 2019, redes sociales y el nuevo gobierno? Pues mira, yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse, por supuesto, ya forman parte de las estrategias comunicacionales del gobierno, pero siguen siendo vehículos más de una comunicación muy vertical. Es decir, no se ha concebido a las redes sociales como un vehículo de comunicación horizontal, en la que realmente la ciudadanía pueda plantearle cosas al presidente, al funcionario público, y que le responda. Generalmente Andrés Manuel no responde directamente, digo, obviamente tiene un equipo que maneja su cuenta, es imposible que él esté atendiendo todo eso, pero no se da una respuesta, salvo hay algunos, por ejemplo, integrantes pues, de su equipo, como ha sido Tatiana Cloutier. Sí, que sin duda una revelación. Una revelación, porque ella sí responde, sí suele responder, por ejemplo, no a todos, porque también no da tiempo para ello, pero sí ha hecho un uso mucho más horizontal de la comunicación. Eso es lo que hay que romper, de que las redes sociales no son los medios tradicionales y de que la ciudadanía pues también debe tener esa manera de comunicarse mucho más directamente con el funcionario público.
esta parte hay que fortalecerla para hacer un buen gobierno. Paralelamente, ahora que se habla de la descentralización, por ejemplo, de estas dependencias de gobierno, que no sabemos también cuándo se vaya a concretar, pero independientemente si se lleva a cabo o no, también debe trabajarse en un gobierno electrónico. Esto es que muchos de los trámites, las gestiones que se tengan que hacer en este gobierno, hay que hacerlo ya de manera electrónica, por ejemplo. Eso facilita mucho, evita la corrupción, es una manera de hacer mucho más eficiente el gobierno. Y para ello, pues también, que eso es uno de los planteamientos que ha hecho Andrés Manuel y su equipo más cercano, hace falta combatir esta enorme brecha digital que todavía tenemos. La gran desigualdad digital. La gran desigualdad de acceso a las tecnologías. Entonces, en la medida en que estemos mucho mejor conectados, podemos tener una mayor eficiencia de comunicación, de gestión de gobierno, y al mismo tiempo hay que trabajar también con la ciudadanía para prepararla ante estos fenómenos que también vimos en estas campañas, por ejemplo, de las noticias falsas, las fake news, que ya también llegaron para quedarse, es decir, son inevitables. Como comentábamos hace un momento, hay una industria que se encarga de fabricarlas, que al parecer es un muy buen negocio, y lo van a seguir haciendo porque hay gente que paga por ello, y que paga por ello en efectivo, dinero en efectivo, que eso es algo que también quedó, por ejemplo, en un informe que publicó Mexicanos contra la Corrupción, que reveló cómo en proceso electoral hay mucho flujo de dinero en efectivo, que proviene de diferentes fuentes con el fin de no registrarlo, pues, estos recursos digamos, ante la autoridad electoral. Ilegales. Recursos ilegales, totalmente. Recursos, digamos, que pueden estar vinculados a crimen organizado. Pero hay mucho dinero que está ahí y que, bueno, que es uno de los grandes desafíos para regular, transparentar y que permita este interés de ciertos, digamos, grupos de políticos o grupos de poder que no necesariamente con una intención de país, una intención muy personal, pueden generar esa percepción de la realidad que generan las redes sociales, ¿no? Sí, de pronto, distintas. Y en ese sentido, tu apreciación es de que este gobierno, uno de los desafíos es cómo generar este vínculo virtuoso que construya ciudadanía, democracia, que transparente recursos, que detenga la corrupción, hablar de unos temas centrales. Que fortalezca la libertad de expresión y el derecho a la información también. Y que por otra parte evite verdades absolutas, porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo generas un diálogo, una discusión, cuando llega al poder democrático un partido que tiene todas las mayorías, o casi todas las mayorías en congresos, federal, locales, que tiene una enorme presencia, digamos, en los poderes legislativos, pues más que nunca se requiere este diálogo, y ahí están las redes sociales, ¿no? Pero no lo veo fácil, como desde que yo no sé si el gabinete que entra tendrá estas habilidades, deja tú el tiempo, las habilidades para responder. ¿Quién va a estar atento? O sea, esta oficina de la presidencia, regresemos a eso, ¿va a haber alguien, un grupo que va a estar monitoreando las redes, como imagino que hay ahorita, y de inmediato manda, no sé, la alerta, el mensaje a alguien y construye la respuesta? Digo, son temas que están ahí. Y me imagino que ahorita habrá gente pues ya dedicada a eso, ¿no? O sea, que revisa el Twitter de Andrés Manuel López Obrador. Digo, sí, y de los que van a formar parte de su gabinete. Es algo necesario. Por supuesto que ya todo lo que son las áreas de lo que es estos que le llaman el community manager, que son los encargados de las redes sociales, y que pues sí requiere una eficiencia en la respuesta, es decir, una reacción ante la desinformación. La información, o más bien la desinformación, se combate con información, y hay que hacerlo de manera inmediata. Entonces, no se van a acabar las noticias falsas, entonces hay que estar, por supuesto, que alertas, y como te decía hace un momento, capacitar, dar alfabetización digital a los usuarios, a las audiencias, para saber reaccionar ante las noticias falsas. Tuvimos en este proceso electoral un ejercicio muy interesante que impulsaron organizaciones de la sociedad y medios de comunicación, que se llamó Verificado MX. Cada que salía una noticia que
podría ser falsa, digamos, porque no lo sabe uno de entrada, lo enviaban a verificado, y dicen, no, pues esto sí es una noticia falsa, eso nunca ocurrió. Y eso tenía que ver imágenes, GIFs, videos, que ahora es muy fácil manipular la información y caemos también como usuarios muy fácilmente. Muchos distribuíamos, a veces inconscientemente, sin profundizar en la información, muchos de los mensajes que nos llegaban por WhatsApp. Sí. Bueno, ahí debe estar también las estrategias de comunicación de gobierno. Digo, no interferir, evidentemente, sino más bien aclarar, precisar la información, porque lo que se ha visto a nivel mundial es de que cuando las noticias falsas, esta construcción que muy bien decías de otras realidades, pues digamos van creciendo, sí se perjudica a los procesos democráticos. Y esa es una preocupación a nivel internacional. La gran disyuntiva, que eso en otro momento podríamos platicarlo con más detalle, porque hay muchas iniciativas en este terreno, es qué regular y qué no, por ejemplo, de las noticias falsas en las sociedades democráticas. Gabriel Sosa Plata, muchas gracias por ayudarnos a hacer digamos, diagnóstico rápido de grandes trazos de lo que la enorme influencia de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales tienen en nuestro país, la enorme necesidad de transparentar, de fomentar el diálogo, de comunicar con veracidad, pero también de aceptar juicios que tienen legítimo derecho de dudar, de cuestionar, de no estar bien informados sobre el beneficio pretendido que tiene alguna acción y tener la capacidad política, democrática de escuchar, oír y dialogar. Y las redes sociales tendrán una enorme influencia en la próxima administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también depende esa influencia de la capacidad del diálogo democrático. Y en ese sentido, creo que tenemos una nueva realidad democrática a raíz del 1 de diciembre, que tendrá que ser alimentada, fortalecida, con una televisión o medios de comunicación públicas que permita expresar la diferencia, tolerancia, la realidad multicultural de nuestro país, y ojalá así sea. Y por otra parte, pues un gobierno que debe estar más que nada atento a la enorme diversidad de opiniones para poner en el centro, construir una democracia como condición fundamental para un México social. Muchas gracias, buenas noches. Gabriel, siempre es un gusto. Espero verte pronto porque hay muchos temas pendientes. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.